Vamos a orar al Señor. Amén. Hermana Maca, ¿usted podría dirigirnos la oración antes de comenzar? Señor, te doy gracias por tenernos aquí reunidos, Señor, para aprender sobre tu palabra, Señor. Y entre los profesores, Señor, para que nos expliques sobre la verdad. Amén. 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 Cantemos, coro, hermano. Puedo confiar en el Señor, que no va a fallar. Puedo confiar en el Señor, que no va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Puedo descansar, puedo descansar en la mansión que Cristo me dará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Puedo descansar, puedo descansar en la mansión que Cristo me dará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Amén. Señor. Que el Señor nos ayude a eso. Hay un versículo en la Biblia que dice: cuando vuelva o cuando venga Él hallará fe en la tierra. Tremendo eso, porque después tantas cosas que están pasando y no sabemos nosotros qué más puede sobrevenir. Es difícil en la mentalidad humana aferrarse solo a la fe, ¿cierto? Algo que no se ve, como dice Hebreo 11. Después la fe, la convicción, ¿cierto? La certeza, algo que exacto, que no es concreto, pero el Señor nos ayuda a mantener esa fe en Él intacta a pesar de todas las circunstancias personales, ambientales, ¿cierto? Dice ahí, si el sol llegara a oscurecer, son cosas, tantas cosas que pasan en la naturaleza, pero el Señor ahí nos sostenga. Pedro le decía: danos más fe, Señor, aumentanos la fe. Bueno, es una cosa de pedir nomás, hermano. Todos podemos pedirle al Señor y Él nos va a negar Así es. de esa fe Amén. que necesitamos. Bien, ahora hermana Alondra, póngale play ahí. Ay, había empezado a grabar. Ah, pues ya, está bien. Vamos entonces a continuar con nuestra lección número 4, sin antes recordar la lección número 3. ¿Quién recuerda que estuvimos viendo la clase pasada? ¿No es lección número 5? ¿No es la lección número 5? No, la 4. ¿4? Sí. La lección pasada fue la número 3 y hoy corresponde la número 4. ¿A cómo estamos hablando? Hoy día 23. 23. ¿Alguien recuerda ahí, haciendo un viaje al pasado, lo que vimos? Puede mirar sus apuntes, no hay ningún problema. Vimos los La seis conceptos. existencia de Dios. Ese fue el y tema, los ¿cierto? argumentos. ¿Cierto? Y ahí nosotros vimos algunos argumentos para comprobar La ex- la existencia del Señor. A ver, ¿alguien recuerda algún argumento? Vimos Basado en como la 5. creación. Basado en la creación, ¿cierto? Hay un versículo clave ahí que ¿Basado en la historia? en la historia de la humanidad, ¿cierto? Sí. Los emperadores que existieron, cuyos reinos están ahí escritos en la Biblia y que nos
que también hubieron personajes bíblicos que participaron y son considerados en la historia universal de la humanidad como imperios que existieron. Cosa que a nosotros nos aporta muchas nuestras evidencias, porque si existieron, es porque demuestran que también existió la persona indicada en el tiempo indicado, que creyó en el Dios indicado, ¿cierto? Los imperios, algunas civilizaciones, gobernadores paganos, en los que hijos de Dios también tuvieron presentes ahí con sus testimonios. ¿Algún otro argumento? La creación, la historia, la naturaleza, ¿cierto? Vemos que la naturaleza habla de la existencia de Dios. También recordamos que cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, hubo oscuridad, un terremoto, y ahí hubo alguien que dijo, no, sí, de verdad que era, parece que sí era hijo de Dios por todo lo que pasó, ¿cierto?, en el ambiente, en ese momento. ¿Y otro más? ¿Alguien tiene algo más? ¿La creencia universal? La creencia universal. Que todo ser humano necesita creer en algo. El tema es que ellos deciden en quién creer. La fe indicada es la que nosotros tenemos porque la ponemos en el Señor, ¿cierto? Pero hay una necesidad intrínseca, ¿cierto?, innata del ser humano de creer en algo. Y ahí está nuestra fe cuando Dios nos escoge, nos elige para creer en Él. Entonces ahí tenemos argumentos basados, ¿cierto?, en la existencia del Señor. Bien, esta lección número 4 lleva por tema Jesús, y comienza con una pregunta. Dice así: ¿cómo se puede demostrar la divinidad de Jesús? ¿Cómo se puede demostrar la divinidad de Jesús? Ya. Ahí tenemos la pregunta del tema de hoy. Son temas muy relacionados. La semana pasada vimos que cómo podemos comprobar la existencia de Dios, ¿cierto? Ahora de Dios como creador, de como Dios existente, ¿cierto? Que hay pruebas en el mundo, en la historia de la humanidad, en la naturaleza, y hoy es algo parecido, pero directamente con Jesús, el Hijo de Dios. ¿Ya? Para abordar este tema tenemos un versículo clave que lo vamos a anotar ahí. Versículo clave. Versículo clave. Que va a ser el que va a guiar este estudio, que se va a encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 28. Si alguien lo puede leer. San Juan 16, 28. Sí. ¿Francisco lo tiene? 28. Sí. Ya, a ver qué nos dice San Juan. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Exactamente. ¿Cierto? ¿Qué nos dice? ¿Cierto? Salí del Padre y he venido al mundo. ¿Quién está hablando ahí? Jesús mismo, ¿cierto? Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo, o sea, Él vuelve, se devolvió por un tiempo, por poquito, dicen en una parte, por un poquito de tiempo, dejo el mundo y voy al Padre. Muy bien. Benjita, ¿usted tiene...? Aquí hay Biblia, por si acaso, ¿no? El lenguaje actual parece la NBI. Pero ¿puede buscar, por favor, Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 3, del 16 al 17? Busquemos ahí todo para que... Bueno. Mateo capítulo 3. ¿Ahí cómo salen? Sí. No, ahí no. Ah, ya.
Busque la lección número 4. 3, 16 y 17. La lección número 4, hermano. 16, 17. O sea, ahí le sale ahorita, la 1. Mateo ¿Cuántos? 3. 3, 16, 17. Sí, a ver, hermana Nubia. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. ¿Qué dice tu versión, Benjamín? Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz desde el cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Amén. Estoy muy complacida con él. Yo no sé si en su Biblia se ve o ahí en su texto, pero ahí hay una palabrita que dice, y aquí, si me siguen, los cielos se abrieron y él, con Vio. minúscula, sale ahí con minúscula en su Biblia, Y aquí. y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma sobre él. Amén. ¿Y él, a quién él se está refiriendo? ¿A quién creen ustedes? Recuerden que Juan estaba bautizando, llegaba gente, llegaban gentiles, judíos, fariseos. Al Padre. El primer él, ¿a quién cree que se está refiriendo? Porque hay un contexto y le dice, entonces Jesús llegó a Galilea, al Jordán, a donde estaba Juan para ser bautizado, Él. pero Juan trató de impedírselo diciendo, yo no necesito ser bautizado, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Y respondiendo Jesús le dijo, permítemelo ahora porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y aquí los cielos se abrieron, ¿cierto? Sí. Y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma sobre él. Juan era ese primer él. Juan vio, ¿cierto? Cómo descendía, y yo creo que todos los que estaban ahí, porque dice que descendía como una paloma que venía sobre él. Y aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, en quien tengo complacencia. Ya, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, aquí se demuestra explícitamente Dios hablando de su Hijo, revelando, mostrando quién era ese que se estaba bautizando ahí. ¿Cierto? Vamos a hacer un par de preguntas. A ver. Primera pregunta. ¿Qué sucedió una vez que Jesús fue bautizado? ¿Qué pasó ahí en el contexto ahí, Francis? Espera, entonces. ¿Me das otra vez la pregunta? Ya, ¿qué pasó cuando Jesús fue bautizado? Ahí, cuando ya se sumerge o por inmersión. ¿Sale? ¿Ah? ¿Sale? Desciende del agua. Y desciende. Ahí Sí. baja. La Pero paloma. que según el texto. Vamos al texto. Ya dice. Muy bien, Sebastián. Se abren los cielos. Se abren los cielos, ¿ves? Y como película, ¿no? ¿Sí? ¿Ustedes vieron una Ah, de cuestión veras, así? los cielos Se fueron abrieron los abiertos. cielos, ¿cierto? Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. O sea, se abren los cielos, baja la palomita, ¿cierto? Y ahí venía, de alguna manera, representado el Espíritu del Señor en una paloma. Ya. Segunda pregunta, no es tan difícil la pregunta. Mire, ¿de quién era la voz que se oyó y que dijo, este es mi hijo? Está fácil, Matita. ¿De quién era esa voz? La del Señor, ¿cierto? Del Padre. Era el Padre y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Ve? Hay una revelación audible, visible, como baja, como se abren los cielos, baja o sea, no había nada sutil ahí. Había una expresión natural, un animalito usado, la avecita esta, la paloma, y la voz de Dios diciendo, expresando explícitamente, este es mi Hijo amado. Confirmando de que él era él. Ya. Jesús, recuerde, este es nuestro tema. Jesús. ¿Cómo se puede demostrar la divinidad de Jesús? Esto es recurso de WhatsApp. Uno lo traslada a las realidades. Me faltó la E. Ya. Bien. ¿Quién es
Jesús para usted, hermano? Hermana Connie. No tiene que dar una respuesta teológica ni tan. Lo que usted cree del Señor y lo que las experiencias que ha vivido espiritualmente con Él. Porque cada uno ha tenido una experiencia con el Señor, ¿cierto? Personal. ¿Quién es Jesús para usted? Creo que no puedo definirlo como una palabra porque es como mi padre, es que he vivido muchas cosas, entonces lo que más se me asemeja en mi vida es como un padre. Jesús. Ya. Como me fortalece, fuerza. Alguien que está ahí siempre, con el que uno puede contar. Hermana Londra, ¿quién es Jesús para usted? Mi todo. ¿Es su todo? Sí. Ya. Hermana Nubia. Jesús es en quien yo creo, el que me ama más que nada y el que hizo ese sacrificio por perdonarme, por llevarse mis pecados, por hacerme su hija. Es el Dios que lo amo por sobre todo. Benjamín. Igual opino lo mismo que ella. En palabras de Benjamín, ¿cómo sería eso? La luz, el amor, el Padre. Eso. Ya. Ojo que aquí tenemos dos personas de la Trinidad en el texto, Padre e Hijo, ¿cierto? Sí. El Señor dice, este es mi Hijo en quien yo tengo complacencia, está aquí, véanlo, es real, se está bautizando. En ese tiempo el bautismo era un símbolo de arrepentimiento. Cuando Juan estaba bautizando decía, acérquense, vengan, confiesen sus pecados, arrepiéntanse. Después llegan los saduceos y fariseos, no les dice una palabra bonita, les dice víbora, así, carepalo. Sí. Pero el Señor tenía algo de que arrepentirse, tenía que convertirse al judaísmo, no, Él se somete y Él le dice, Juan, tranquilo Juan, mira, hagámoslo porque es necesario. Va a ser revelada una cosa después, pero mira, por mientras hagámoslo porque es aquí, bueno, mi Biblia dice para que se haga justicia, ¿cierto? Algunos eran gentiles y se convertían al judaísmo. ¿Qué quería decir eso? Que aceptaban a Jehová, la ley de Moisés, ¿cierto? Se reconocían como pecadores, entonces se lavaban en el agua y quedaba todo eso abajo, pum, y salían renovados creyendo en la ley del Señor. Jesús no tenía necesidad de eso, ¿cierto? Pero Él lo hizo, se sometió. ¿Y cómo Dios no se iba a complacer de este Dios, de este Hijo que se sometía a la ley de los hombres de alguna manera, ¿cierto? Y se dejaba bautizar por un hombre pecador. Exacto, ¿cierto? Y Él siendo santo. Exactamente. Entonces ahí nosotros vemos cómo el Señor se dispuso desde el principio de su ministerio. Aquí marca el Señor la partida de su ministerio, en el río Jordán cuando se bautiza. Bien, hermano. Interesante desmenuzar un poquito esto que uno lo ha leído tanto, ¿no? Sí. Que la palomita, que el cielo se abre, que la agüita. Pero tiene un trasfondo súper importante, porque además inicia el ministerio del Señor. Y ahí Juan es el único profeta que vio cumplida la profecía en Jesús. No lo vio Isaías, del que habló, no lo vio David, no lo vio ningún profeta. Solo Juan. Entonces Juan, por eso él se le fue revelado, pero yo no soy digno, yo soy una voz nomás del que habló de ti. ¿Cómo tú me pides que ahora yo te bautice? Yo debería ser bautizado por ti. Entonces, él fue afortunado Juan porque él vio cumplida la profecía que se dijo en Isaías, ¿cierto? Lo que se vio en ese tiempo. Bien, hermano. Vamos a hacer un poquito de introducción al tema leyendo lo siguiente. Es muy cortito, luego ponemos el objetivo. Dice, ¿por qué es importante saber que Jesús existía antes de su nacimiento como ser humano? La Biblia enseña esta verdad y Juan nos relata su naturaleza, su preexistencia y actividad eterna, su humanidad y todos sus atributos, su obra y su muerte. Además, su resurrección y ascensión a los cielos están muy claros en todas las escrituras que también hacen referencia a Jesucristo como el unigénito del Padre. El Señor
Jesús no comenzó su existencia en Belén. Nuestra fe no nos indica eso, que Él nació recién ahí, que vino a ser hombre. Claro, eso sí, pero Él es eterno, tanto como el Padre. Cuando en Génesis se habla y dice, hagamos al hombre, ahí Él usa un verbo en plural, ¿cierto? Hagamos. Hay una preexistencia de Dios antes de que Él accediera a venir a la tierra, ¿cierto? Él ya existía. Ya estaba con el Padre. Ya estaba en el Padre, ¿cierto? En la Trinidad. Dice que el Espíritu de Dios también, ahí también habla un poco sobre la Trinidad, ¿cierto? Rondaba sobre la faz de la tierra. Entonces, hay una preexistencia antes de que fuera revelado a nosotros, a la humanidad. Era necesario sí que se cumpliera una escritura como el plan redentor, ¿cierto? Para venir a salvarnos, las profecías que se habían dicho respecto a Él, y que se cumplieron en este tiempo. Pero lo importante para nosotros es que tengamos los argumentos bíblicos para creer que también Jesús, el Hijo de Dios, es un ser divino, ¿cierto? Es una deidad, es un Dios para nosotros. ¿Sí? Cuando le hacía adelante la pregunta a ustedes, claro, uno se quiere decir que el Señor Jesús es todo, ¿cierto? Que es mi ayudador, es mi Padre, pero hay que definir, digamos, en el fondo, la función. Jesucristo es el Hijo de Dios, el Padre es el Padre, ¿cierto? El Espíritu Santo en sí mismo también es quien nos dejó Jesucristo cuando ascendió al cielo, ¿cierto? El que nos redarguye, nos guía en este tiempo, nos consuela, dice Juan que Él nos dice las cosas que tenemos que decir, nos recuerda. Ese es el Espíritu Santo, que nos dejó Jesucristo, que viene a consolar la ausencia mientras tanto de Jesús cuando Él vuelva. Bueno, pero así nos los declara la Biblia. Bien, vamos entonces a anotar el objetivo de la clase de hoy. Ponga ahí objetivo. Objetivo. Demostrar por medio de la palabra o la Biblia, si usted quiere poner algo más corto, que Jesucristo es divino, aunque Jesús podemos poner también que Jesús ¿qué quiere decir divino, hermano? Único. Único. ¿Ya? Divinidad. ¿Cómo? Y que cada creyente reciba la bendición por medio de la fe. Pero así está. Reciba la bendición por la fe, confianza y esperanza. ¿Le doy un tip, hermano? Va a llegar un momento que nosotros no vamos a necesitar fe, ni esperanza, ni nada. ¿Cuándo cree usted que va a pasar ese momento? ¿Cuándo va a ocurrir? Cuando ya uno muere. Cuando podamos estar ahí con Él. Porque ahí... Hasta llega la fe. Esa fe nos llevó ahí. Ya no necesitamos más. Ahí ya no necesitamos. No, porque ahí ya no estamos hay con esperanza. por lo que Exacto. nos esforzamos. Pero va a ser una esperanza que Eterna. se cumplió. Amén. ¿Me entiendes? Pero uno vive esperando eso. Exacto. Sí, pues. Ahora aquí nosotros en la tierra, ¿cierto? En este mundo malo, como dice la alabanza, necesitamos fe, necesitamos esperanza, pero el tip que le estoy dando es de victoria, gracias, hermano. Porque en el cielo no la vamos a necesitar.
Ya está ahí el Padre de frente de Amén. nosotros. Ahí le vamos a ese Jesús que Que era nuestro amigo, es tu todo. Ahí está en tu cara, enfrente de ti. Ahí ya le podremos ver. Exacto. Pero por esa fe que nosotros, a la que nosotros nos agarramos, a esa esperanza, Para poder estar. ¿cierto? Amén. Bien. Bien, ese es el objetivo. Ya, yo le preguntaba por la palabra divinidad. Único, me dijo el mensaje. Ya. ¿Alguien quiere sacar una foto de esto? ¿O lo dejamos ahí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? Ya. Porque esto está como para comenzar. Vamos a empezar con unas palabras de vocabulario para ir definiendo algunos conceptos que nos van a ayudar a expandir un poquito más el desarrollo de este tema. Vocabulario. Ponga ahí 2 puntos. Recuerde siempre el objetivo. Y el vocabulario. ¿Qué dice? Vocabulario. ¿Está ¿Está bien? bien o no? Sí. Ya. Primera palabra, deidad. Deidad tiene que ver mucho con lo divino. Deidad. ¿De dónde es raíz esta palabra? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿De dónde viene? Porque toda palabra tiene una raíz. Florero, ¿cuál es la raíz de florero? Flor. Flor. ¿Cierto? Deidad. De panadería, Pan. pan. Deidad, Debilidad. debilidad, de ser débil, ¿ya? Divinidad. ¿Se parece? De verdad, pienso yo, no sé. Deidad tiene que ver mucho con divino, ¿ya? ¿Ah? Ser divino. Claro, deidad tiene que ver con Dios, Ah, viene de Dios. ¿Hermano lo quiere ver? ¿Sí? Cosita ahí, levántalo. Bien, deidad, vamos a poner ahí ser divino o esencia divina. Esa es una deidad. Ser divino, en la mitología griega, mitología viene de mito, ¿cierto? De algo que es inventado por el hombre, pero que ellos se lo creían para construir su historia. Tenían muchos dioses. El dios del amor, el dios de la guerra, el dios de la muerte, el dios de la tierra, ya. Ser divino. divino o esencia, en su esencia, en lo que él es de adentro, ¿ya? Esencia divina. Y el Benjamín no andaba tan lejos cuando dijo que es único, porque en nuestra fe, nuestro único Dios es nuestro Padre, ¿cierto? Dios, Jesús, ellos, el Espíritu Santo, Dios, Jesús es Dios. Ellos son los únicos dioses verdaderos, o Dios verdadero para nosotros los cristianos. Ser divino o esencia divina. Ese es el concepto que debemos entender, porque necesitamos nosotros creer que Jesús es Dios, que hay una divinidad en Él, ¿ya? Que es un ser divino, como dice el objetivo, y eterno. Y que cada creyente reciba la bendición por la fe, confianza y esperanza en Él. O sea, yo voy a tener fe en este Dios, que es mi Salvador, que es mi amigo, que me entiende porque se hizo hombre, vivió como hombre, ¿cierto? Filipenses dice que se humilló a lo sumo, estando en lugar de hombre, ¿cierto? Se hizo más bajo que el hombre, más bajo todavía que el hombre. Entonces, yo no tengo duda de que Él pueda comprender cada situación que yo viva, en cualquier aspecto, hermano. Aspectos de pobreza, de tentación, de hambre. Juan dice que él no tenía dónde recostar su cabeza. Dice, las zorras del campo tienen una madriguera. Le dice, yo no tengo dónde acostarme. Y si usted se siente alguna vez o está en la situación de ni siquiera tener dónde dormir, créeme que Jesús sabe mucho de eso y lo va a entender. Va a sufrir con usted ahí en esa situación. Y cuando tenga hambre también, porque también fue tentado en el desierto cuando sintió hambre. Y sabe lo que es tener así un bajón, ¿cierto? Y no acceder a eso, porque el diablo quería interrumpir eso. Esa consagración que estaba empezando en él, el diablo no quería interrumpir. Pero él sabe lo que es tener hambre. Y este Jesús, que es divino, que se hizo hombre, Dios nos comprende. Por eso es importante que nosotros confiemos en Él, porque Él no es ajeno a nuestras
situaciones humanas. ¿Ya? Y Él es nuestra esperanza. Bien, deidad. Otra palabra que vamos a desarrollar es soberanía. ¿La notaron? ¿Puedo borrar? Porque Sí. no tengo más Sí. espacio. Ya. Pensaba que no lo logré, ¿cierto? Soberanía. Soberanía, a ver. ¿Qué entiende usted por soberanía? Soberano. Sebastián, ¿qué crees tú que significa? Ser alguien soberano. Cuando cantamos, soberano Dios. ¿Entendíamos eso? Que es todo, no sé, no hay nada que se compare todo. Como poderoso. Sí, tiene todo, lo más todo. grande. Viene como de soberano. Tiene autoridad, ¿no? Claro, autoridad, muy bien. Sí, poder. Poder, Soberanía. Maca, un ser soberano, Que no hay nadie Sobre igual a todo, él. Un río. sobre todo. Compasivo, no. compasivo. No, lleno de amor. Ella cargada. No, Dijo algo, disculpa, Francisco. Soberano como un rey. Como un rey, ¿cierto? Rey, Rey sí. soberano. Sobre todo. ¿Qué hace un rey? Que tiene autoridad y es rey. ¿Quién lo va a cuestionar? al Él rey? da órdenes, él hace lo que él quiere. Corta cabeza. Porque, claro, ¿cierto? Su autoridad no se cuestiona. Exactamente. Muy bien, Francisca. También un rey puede ser compasivo, Sí. como dijo. Porque él es, si quiere tener Todo, compasión. compasión tiene, misericordia la tiene. Exacto, Tiene el poder para eso. puede ser. Bien, soberanía. Alteza o excelencia no superada en cualquier orden inmaterial. ¿Estoy bien ahí lo que escribiste? Alteza o... ¿Es soberanía? ¿Por favor? Alteza o... ¿Alteza o no? Sí, alteza. ¿O altura? Soberanía. Alteza. Tiene que ser como de... Claro. de rey. ¿Soberanía? Ahí que alteza, ¿cierto? Sí, Alteza alteza o aquí. excelencia, no Ya. superada Rey. en cualquier orden. Eh, Alteza O excelencia, excelencia. o excelencia. no superada en cualquier Mire, no superada. Nadie puede decir Así es. nadie más que ese soberano. Así es. Porque si no, no sería soberano. No, no tiene... en Que cualquier sería un, orden un subordinado. inmaterial. Ya, alteza o excelencia No superada. superada. en cualquier orden inmaterial. supera con nada. En cualquier orden ¿Cuál? cualquier orden inmaterial. Inmaterial todo junto. Sí. Cualquier orden Inmaterial. 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 Inmaterial, ¿por qué? Porque no solo la corona que lleva un soberano, un rey o la banda del presidente, ¿cierto? No solamente eso lo hace el presidente, sino es la palabra que él dice. Yo digo esto y La esto se hace. autoridad que tiene. Y la palabra no se toca, no me la echo al bolsillo, no me la llevo a la cabeza, ¿cierto? No. Es inmaterial. Pero sí es una autoridad, una excelencia, porque él es rey. Si lo dijo él, es ley. No se cuestiona. No se supera, supera, nadie lo puede nada. superar. Nada porque- puede cambiar lo que él, Exacto, él dice. exactamente. Y estos son algunos conceptos que nosotros debemos ir metiéndonos ahí en nuestra cabecita y en nuestro corazón para entender esta divinidad del Señor. Él es Dios, es soberano también. Y otra palabra y última de este vocabulario, Él es verbo. Verbo. ¿Ustedes me dicen nomás si puedo borrar? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ahí cuando empieza Juan, o el Evangelio de San Juan, ¿cierto? Él dice que Él era Dios y el verbo... ¿Qué dice ahí? En el primer capítulo de Juan, era Dios. Vamos a desarrollar este concepto, porque a veces uno lee cosas, exacto, no la entiende. Pero ¿por qué Él es verbo? Jesús. Ya, verbo. Verbo viene del griego, un idioma súper antiguo, ¿cierto?
Ahora vemos, del griego. ¿Cómo vamos con la grabación, Andrea? ¿Vamos bien? ¿Va a avanzar? Viene del griego logos. Ahí cuando usted, comillas, logos. ¿Y qué significa logos? Que literalmente, cuando decimos la palabra literal, es que es textual, ¿ya? Literalmente lo que significa. Esto es literalmente un plumón y yo lo conozco por pluma. No puedo decir que es un perro o un sentimiento. No, plumón. Entonces, literalmente significa verbo, palabra, que viene del griego logos. Palabra. ¿Ya? Eso significa. Verbo viene del griego logos, ¿cierto? Podría decir ahí, recuerden que la Biblia se escribió en 3 idiomas. ¿Se acuerdan de ese idioma cuando lo vimos al principio? Uno de ellos era el griego. ¿Qué idioma hablaban los judíos? Los que salieron de Egipto. Empieza con H. Hebreo. Y el arameo. Sí, exacto. Y cuando la mayoría de los Nuevos Testamentos está escrito en griego, la mayoría, pero hay algunos pasajes que están escritos en arameo, que era el idioma o la lengua de ese tiempo ahí en ciertos lugares, ya, de la historia donde se desarrolló el ministerio del Señor. En Juan, en el primer capítulo de Juan, habla de este verbo, mire, Juan capítulo 1 dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha existido, de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no le comprendieron. Ya. Ahí se estaba refiriendo Juan. Juan, no Juan el Bautista. ¿Ya? Este Juan que está aquí es Juan el apóstol. ¿Ya? O Juan el discípulo del Señor, porque a veces tendemos a confundirlo. Juan el Bautista no escribió nada, hermano. Quizás, no sé si se habrá aprendido a escribir, pero este Juan es el Juan, el discípulo del Señor, ¿cierto? El que quedó como sustituto, el hijo de María. Sí. Viene del griego logos, que literalmente es palabra. Hermano Rodrigo, ¿algo que agregar con respecto a Jesús en el verbo? Sí, pues la palabra que crea también. Cuando dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios, y dijo Dios, sea esto, aparezcan los árboles. Esa palabra, el logos, es Jesucristo. Ya tiene vida, y algunos estudiosos dicen que los griegos en ese tiempo, como eran muy filósofos, buscaban una palabra especial para su sabiduría y se encontraron con que Jesucristo era el logos, era la palabra, una palabra distinta que le daba vida a todas las cosas. Por eso también Juan lo presenta como el logos. Juan, para los griegos, lo presenta como la palabra que ellos buscaban, era esto, a Jesucristo. Eso. Sí, verbo, si uno va a la gramática, ¿cierto? Nos entendemos el verbo como acción. Claro. El verbo le da acción, sentido, yo puedo decir a todo. Sí. Mesa, la silla, mesa, lápiz, celular. ¿Qué quise decir? Pero si yo pongo una acción, un verbo, algo que le dé sentido, en la mesa está la Biblia, el celular, y me siento. Le pongo acción, le pongo un verbo, le doy sentido. Y eso es, de alguna manera, Jesucristo para Juan, y lo que intentaba explicar, poder entender a quienes venían a él. Jesucristo es la acción, en su divinidad, en su deidad, el soberano, el verbo, el que le da acción y realidad a nuestra vida, sentido en el fondo a nuestra vida.
Si es así, a nosotros los cristianos estamos bien, pues. Si no, vayamos buscando ese sentido, creyendo que Jesucristo es el sentido real y verdadero y único para nosotros. Bien, hermano. Ya, ahí tenemos entonces esas 3 palabritas de vocabulario. Le voy a pedir al hermano Sebastián que por favor me busque en Mateo 16. Mateo 16, del 13 al 17. Y lo lee, por favor. ¿Del 13 al 17? ¿Sí? 16 del 13 al 17. Ujú. Cuando Jesús vino a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus seguidores: ¿quién dice la gente que soy yo, el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: algunos creen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros que eres Jeremías, o uno de los profetas. Jesús les dijo: ¿y ustedes quién creen que soy yo? Simón Pedro le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Hasta cuál era? Hasta el 17. Jesús le dijo: Simón, hijo de Jonás, qué afortunado eres, porque no fue un ser humano el que te lo reveló, sino mi Padre, que está en el cielo. Amén. Amén, hermano. ¿Se acuerdan que yo le pregunté quién era Jesús para usted? Yo no me estaba creyendo a Jesús tampoco cuando se lo dije, solamente sigo la pauta del libro. Pero había una idea de quién era Jesús. Ahí en lo que se decía, lo que se murmuraba, ¿cierto? La tendencia del momento. No, tú eres esta persona. No, dicen que eres Isaías, dicen que eres este profeta. Pero hay uno que le dice: mira, yo creo, o tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Mesías. Y Jesús reconoce en Pedro, en ese Pedro que era altivo, que se creía no sé qué, siempre andaba como metiéndose de los primeros, ¿sí o no? Sí, mal genio y todo. Mira, Pedro, a ti no se te ocurrió, Pedro. A ti te lo reveló el mismo Dios, te ha sido dado de Dios. Cuando usted, hermano, reconoce a Jesucristo como su Salvador, como el Hijo de Dios, se lo revela el mismo Padre en su corazón. Eso es lo que usted tiene que reconocer, que si usted cree en el Jesucristo, Dios soberano, cierto verbo, el que le da sentido a su vida, en su corazón, es porque se lo ha sido dado del Padre para usted. Esa es la verdad, esa también es la verdad profunda de la que habla el Señor ahí. Pero Pedro, a ti no se te ocurrió esa cuestión, a ti no se te podía ocurrir. Dios te lo ha revelado. Pedro, hijo de Jonás, hijo de un simple hombre. Esa revelación, eso que tú has declarado, Dios te lo ha dado. El mismo Dios te lo ha revelado. Y era cierto, Él era el Hijo de Dios, el Mesías, el que ha de venir, ¿cierto? Y eso, hermano, usted tiene que creerlo. Tiene que creerlo. Y mientras no sea así, usted está en la búsqueda. Va a llegar el momento, no digamos que aquí todos sabemos todo de Dios, estamos totalmente convencidos, tenemos fe, pero una fe que va en crecimiento. Una relación de Dios que día a día va creciendo. A veces tenemos así, alto y bajo, vienen tormentas, dudas, temores, pero cada día es una experiencia que el Señor nos da para acercarnos a Él y creer que ese Jesús que nos fue revelado, que nos fue presentado por nuestros padres en la iglesia, está en nosotros, creciendo, viviendo, alimentando nuestra fe. Y esa creencia, esa fe que usted tiene en Él es porque Dios lo ha mirado y le ha puesto esa fe para que usted crea en Jesucristo. No viene de otra persona. No es el Dios de la mamá de la Francisca, del abuelito de la Francisca. No, es el Jesús en el que ella ha creído y por el que ella cree que es salva. Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Vamos a dar a conocer la naturaleza de Cristo como Hijo de Dios, su deidad, su autoridad como Cristo, su soberanía, su exaltación como Señor y su obra salvadora como Jesús. En los Evangelios, en el libro de los Hechos y en las epístolas paulinas son Colosenses, Filipenses, todas las cartas que escribió Pablo, a Tito, a Timoteo, A los hebreos igual. no se sabe quién es el autor de Hebreo, ahí se habla del autor nomás, todavía no se cree que porque usa como el mismo lenguaje muy parecido, pero todavía no hay asignación.
Romanos, Corintios, Gálatas, Filemón, sí. Entonces, a eso se refiere, hermano, cuando dice epístolas paulinas, porque viene de Pablo, ¿cierto? Él fue su autor, ¿ya? En los evangelios del libro de los Hechos, la epístola paulina, Jesús no solo es visto como el Mesías, sino también es comparado con Dios mismo. Le voy a pedir a la hermana Alondra que busque Tito 2.13. Ahí se llama nuestro gran Dios y Salvador. E incluso dice que Jesús existió en forma de Dios antes de su encarnación. Hermana Martita, ¿puede leer usted? Filipenses 2 del 5 al 8. Pero no tengo. ¿Necesita lente? Filipenses. Oh, está bien. ¿De cuánto? ¿Cuál que cita, hermano? Filipenses. O sea, Tito 2.13. ¿Y la hermana cuánto? Filipenses. Filipenses 2 del 5 al 8. No, por ahí no veo. Aquí anda por ahí, no. teléfono. Ya. Filipenses 2 del 5 al 8. Hermana Alondra, ¿lo tiene? Sí. Ya. Tito 2.13. Dice, no os haga nada por energismo o venida, más bien con humildad, considerada a los vemos como supervisión, o no sé, de usted a usted, sismo, cada uno debe volar, no solo por su propia intereses, sino también por los intereses de los demás. Autoridad de ustedes haber ser como la de Cristo Jesús, que siendo por naturaleza Dios nos considerará hacer igual Dios como algo que aferrarse. Perdón. Por lo contrario, se rebajó voluntariamente totalmente la naturaleza de siervo, haciendo semejante los seres humanos, y él en manifestarse como hombre se humilla a sí mismo y se hizo obediente hasta nuestra y muerte en la cruz. Amén. Perdón por mi lectura, pero No. sé mucho leer yo. Muy bien. Sí. Entonces aquí este versículo revela, como dice aquí el escrito, que Jesús existió en forma de Dios antes de su encarnación. Como cuando leyó la hermana Martita decía aquí, aunque existía en forma de Dios, existía el pasado, ya era Dios antes, ¿cierto? Sí. No consideró, no se agarró de eso, no se aferró de eso para decir, no, yo soy Dios, ¿cómo yo me voy a exponer a esto? Si yo soy Dios, o sea, estoy al lado del, soy hijo de Dios, fundé, ¿cierto?, la tierra, no, para él no se tomó de eso. Antes de eso, ¿cierto?, ya era Dios, y así, aún así se encarnó, se hizo hombre, como ella le vio a la Martita, ¿cierto?, y se humilló a sí mismo. Veamos Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí se refiere directa y puntualmente a Jesús. Gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesucristo es Dios, hermano. Jesucristo es Dios. Amén. Ya, vamos a ver algunos aspectos. Voy a borrar el objetivo ya porque me queda muy poquito espacio. Esto no se debe hacer, pero lo vamos a borrar porque es muy largo además. Anote ahí. ¿Alguna pregunta, hermano? ¿No? Ya. Veremos algunos aspectos de la divinidad de Jesús. Veremos. ¿Cómo estamos a la hora, hermano Rodrigo? 8 de la noche. Ya. Aspectos de la
divinidad de Jesús, ¿cierto? De la deidad de Él como Dios. Primer aspecto. El Señor Jesús, ¿cierto? Realizó milagros como Dios. ¿Cuántos milagros nosotros recordamos? Moisés. Muchos. Sí, ¿cierto? Cuando Jesús vino a la tierra, el primer milagro que hizo, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan? El agua en Con carrete. vino. ¿Sí, pues? Cuando la boda. Si él pensaba cómo iban a disfrutar los demás, y con vino se disfruta. El agua en vino. Y él fue invitado, ¿cierto?, a una boda, y si falta el vino, más que ya se emborracha la gente y todo, pero en ese tiempo los judíos son, oiga, las fiestas de los judíos duran semanas, meses. Bueno, por vino. Bueno para la fiesta, y si se acababa en una boda más encima, se moría la fiesta. Y mire, y Dios, y aunque no estuvo muy de acuerdo, ¿cierto? Pero mamá, no es mi tiempo. Bueno, ahí te lo dejo, le dijo María, ustedes saben cómo ser la mamá. Jesús igual ahí se sometió a su mamá, ya, está bien, igual que me dijo, está bien, me dijo. Y fue el primer milagro que, como dice el hermano Diego, convirtió el agua en vino. Y fue un milagro, o sea, para el momento espectacular, porque reconocieron, claro, que era el mejor vino al final. Y el anfitrión. Exacto, el Dios nos da lo mejor a nosotros. Toda la calidad. Aquí tenemos en el ocaso de nuestra vida, si viene Dios, es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Él es nuestro vino del alma, ¿cierto? El Señor. Bien. Realizó milagros como convirtió el agua en vino, multiplicó panes, peces, caminó sobre el agua. ¿Qué más hizo? Sanidades, milagros, Resucitó. resurrecciones. Bien. No, pues no hablaste, no. También perdonó pecados. ¿Se acuerdan lo que hizo con el amigo de los que lo bajaron por el techo? Primero le perdona los pecados y después lo sana, le hace lo importante. Porque imagínense, no alcanza a sanarlo y se muere. No importa, se va salvado, se va perdonado. Pero él tenía autoridad para perdonar pecados también. Aunque lo cuestionaron, él lo hacía nomás. Con la mujer adúltera igual. Tu fe te ha salvado. ¿Cierto? Ya. Su naturaleza. El primer aspecto que demuestra la divinidad de Jesús es su naturaleza. Su naturaleza. Usted, Maquita, tiene todo esto. Estos puntos. Miren, un poquito. Aquí yo, lección 4. Esas son las actividades. No, ya. Es que nosotros tenemos más desarrollado. Estas son las actividades que después tienen que llenar. Sí. Y llenando de poquito. Pero ahí están los versículos bíblicos, así que es todo bien. Sí, ya. Su naturaleza, bien. Jesús es Salvador y Cristo. Jesús es Salvador, ¿cierto? El ungido, el enviado. Salvador y Cristo. Estas son palabras, Cristo es una palabra griega también. Ya, el Mesías. ¿Jesús qué? Es Salvador y Es Cristo. Salvador y Cristo, Hijo de Dios, nacido de Dios. Como hijo de Dios, nacido de Dios, como hijo. Esa es la naturaleza de Dios. Como hijo de Dios, nacido de Dios. Punto y coma, por excelencia. Especial y único. Por excelencia. Especial y único. Aquí lo tenemos en el versículo que leímos al principio. En el versículo clave, ¿cierto? No, en el Mateo 3:17, que fue lo que leyó
¿Qué lo leyó el sábado? No, el sábado. Cuando le dice, este es mi hijo, este es mi hijo, este que está aquí, es mi hijo, lo indica. ¿Cierto? Mateo 3, 17. Ahí nosotros tenemos una referencia bíblica para esto que se puede desarrollar aquí. Ese es el primer aspecto de, que demuestra la divinidad de Jesucristo. Su naturaleza. Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios, nacido de Dios por excelencia y único. Lo tenemos ahí bueno, la Biblia está llena de versículos que hacen referencia a Jesucristo como el Hijo de Dios, las cartas de Pablo. Si usted pone ahí en Google versículos en la Biblia que hablan de Jesús como Hijo de Dios, le sale. Muchos. Pero esto es, ¿por qué escogimos este? Porque lo dice el mismo Dios, el Padre, ¿cierto? Ahí, este es mi Hijo amado, que yo tengo complacencia. Ya, eso es cortito. El otro aspecto que demuestra la divinidad de Dios, que fue lo que hablamos desarrollando el concepto de soberanía, es la autoridad, su autoridad como Cristo. Ya, hermana, su autoridad como Cristo. Uy, ¿está listo? Sí. ¿Sí? Sorry. Su autoridad como Cristo. Su autoridad como Cristo. Eso es lo que le dijo Pedro, ¿cierto? Tú eres el enviado, el ungido. Ya. Él tenía autoridad. Jesús no titubeaba en sus enseñanzas. No decía, voy a probar, voy a ver si te puedo sanar. Mira, a ver mañana. No. O sea, él tenía autoridad. Él lo hacía con seguridad porque él sabía quién era. Hay una palabra que siempre está en la Biblia. Cuando él hablaba de cierto digo. ¿Qué quiere decir eso? Mira, de verdad te digo, por lo tanto, esa es una palabra que indica autoridad de parte del que viene. Porque Jesús lo usó mucho. Yo no sé si otro personaje bíblico Eso era para decir, para ratificar de que lo que estaba diciendo era realmente cierto. Sí, no había duda de lo que estaba diciendo. Por eso decía de cierto. Y doblemente bien, seguro. Exactamente, no titubea en sus enseñanzas. Porque él sabía que era la verdad, pues él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, con total autoridad, él decía, de cierto digo, en sus enseñanzas. En sus enseñanzas. Mire, sí, le voy a pedir a la Connie, ¿puedes buscar, Connie, Mateo 7:24? ¿Mateo cuántos? 7:24. ¿Solo el 24? ¿Qué era pues? Sí, solo el versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compraré a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Y cómo empieza eso? Cualquiera. Cualquiera. Ya, Cualquiera. Y si tú ¿cuál dijimos? Mateo 7:24. Ya. Bueno, en mi Biblia dice por tanto. Hay otra que diga de cierto, otra versión, porque eso era lo que debíamos destacar. Reina Valera 1960, 7:24. En la mía dice por tanto.
Aquí dice Como decía el hermano Rodrigo, ratificar que era verdad. La suya es 1960, parece, ¿no? cualquiera pues, dice la mía. Cualquiera pues. La mía igual. Ya. Ya me dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras y las pone en práctica será semejante a un hombre. 7:24. A un hombre que edificó su casa sobre la roca. Mira, al final de Magdalena dice el 28 y 29 del mismo capítulo. Dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El 28. Claro. 28 y 29. Ahí está la referencia entonces. Sí. Claro. También. Porque la enseñaba. El 24, 28. Vamos a agregar el 28 que sale explícita la palabra autoridad. ¿Ya? 28 va a ser una comita. 29. Y 29. Sí. 28 y 29, ya. Mateo. Mateo 7, 28 y 29. 4, 28 y 29. Los escribas eran gente también de autoridad y sus rituales eran muy importantes. Ellos para escribir algo se lavaban las manos muchas veces para escribir ahí la Torá o para hacer un traspaso. Entonces los escribas también eran los que podían leer, además, porque eran de los pocos que sabían leer en ese entonces. Más estudiado. Claro, por algo eran escribas porque podían escribir y leer, entonces no era la lectura o la escritura no era algo tan accesible para la gente de ese entonces. Por eso aquí hace una ilusión que como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. ¿Ya? Bien. Otro aspecto de la divinidad de Jesús es su exaltación. Su exaltación. ¿Ya? Ahí está el rojo. Su exaltación. ¿La exaltación de quién? De Jesús. De Jesús, ¿cierto? Estamos hablando del tema central ahora. Recuerde que es Jesús, su divinidad. Su exaltación. El Señor Jesucristo posee el título de Hijo de Dios enviado de su relación, en virtud de su relación con Dios. Ya. El Señor Jesucristo, o el Señor Jesús, el Señor Jesús, posee el título. Sí, te saltaste. ¿Qué me salté? ¿Qué me salté? Las enseñanzas con De Hijo de Dios. En sus enseñanzas conocer. Ah, que en vez de la enseñanza, pues es sus enseñanzas. Ya. No importa. Título de Hijo de Dios. De Hijo de Dios. En virtud de su relación con Dios. Hermana Maca, puede buscar Filipenses 2:9. Por favor. En virtud de su relación. Filipenses 2:9. Sí. ¿Lo leo? Sí. Por lo cual Dios. Marta, perdón. Yo entendí Marta, por eso está diciendo la niña que me gusta. ¿Filipenses cuánto? Marta. ¿Filipenses cuánto? 2:9. Desde la mamá. 2:9, ¿cierto? Sí. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2:9. Amén. Dios le dio, el Dios mismo le dio, ¿cierto?, un nombre que es sobre todo nombre. Lo exaltó, se humilló a lo sumo. El mismo versículo dice que se humilló, ¿cierto?, en su condición de hombre a lo sumo, pero también Dios lo exaltó después de su resurrección, ¿cierto?, a lo más alto.
lo exalta el Señor, el propio Dios, el mismo Dios lo reconoce también como Dios a su Hijo. Después de vencer, ¿cierto?, la muerte, fue el primero que resucitó, hermano. No había resurrección antes de Jesucristo. Se iban todos ahí al Seol, Siempre yo me hacía la pregunta, Dios y Jesús, decía yo, porque siempre a veces se habla de Dios y se habla de Jesús. En el tiempo yo tenía esa confusión. Sí. Lo importante es que uno sepa que ambas personas en Cristo, ¿cierto?, son personas exactamente divinas. Y uno es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En sí todas son deidad. Estamos hablando precisamente de Jesús, pero el que vino aquí a la tierra, el que nos salvó y fue enviado por el Padre, ¿cierto? Claro, fue Jesucristo, el Señor. ¿Sí? Y el Señor Jesús posee ese título porque Dios mismo, el Padre, lo exaltó a lo más alto, dice, ¿cierto? Y le dio autoridad y todo lo que... En Colosenses, si usted lee los primeros capítulos de Colosenses hasta el capítulo 3, usted va a ver todo lo que Dios le dio y la plenitud estaba en Él, decía. Y se agradó de él, el Padre de Jesucristo, por todo lo que Él hizo. Reconocido por el Dios Padre también. El Padre le enseñó al Hijo, entonces. Claro, como Señor. Si nosotros decimos que es Señor, debemos comportarnos como... No podemos decir Señor, Señor, dice un pastor, y hacer lo que queramos. Si uno reconoce que alguien es Señor, que es lo que vamos a hablar ahora, y hacer nuestra voluntad. Tenemos que someternos. Ya, vamos entonces a eso. Otro aspecto, ¿cierto?, de la divinidad de Jesucristo es que Él es Señor también. Notamos que su exaltación como aspecto de la divinidad de Jesús, ahora también Él es Señor. Esto era Filipenses, ¿notaron la cita, no? Sí, Filipenses 2:9. Qué mala son. Ya. Qué mala son. Señor. Él es Señor. Él es Señor, ¿cierto? Jesús es Señor. El Señor Jesucristo. Está llena el Nuevo Testamento, sobre todo las cartas de Pablo. Lo mencionan así, de esta manera. Ya. Jesús es reconocido. Jesús en la historia de la humanidad es reconocido con el título del Señor. Con el título de Señor. Y usted se va a fijar en la Biblia que este Señor, esta palabra Señor, está escrita con mayúscula, la S, y se está refiriendo al Señor. No, mi Señor. Cuando dice mi Señor, los siervos, mi Señor, va con minúscula, porque puede ser cualquiera. Pero este que está escrita con esa S, mayúscula, se refiere al Señor Jesucristo. ¿Ya? Jesús en la historia. Título de Señor con el nombre de Kyrios. Kyrios, ¿cierto? La otra no llevaba a ver. Sí, versículo, Filipenses 2:9, la anterior. ¿Ya? Kyrios es una palabra griega. Ya. Con el título de Señor, con el nombre, punto y coma, con el nombre de Kyrios. Si usted escucha este concepto por ahí, hay grupos, hay
hay alabanza, hay hermanos que hacen referencia a este concepto. Se está refiriendo en el idioma original al que se referían al Señor antiguamente, el nombre Kyrios, que significa Kyrios. ¿Kyrios con griego? ¿Con Así, qué? con el- Kyrios, que significa también Señor, que es lo mismo. Este Señor se decía así en el griego. Griego, En el ¿sí? griego, ¿cierto? Vamos a poner aquí griego para que tengamos la referencia de dónde viene esta palabra, que no es una cosa que a uno se lo ocurre, sino que viene del griego y así lo llamaban al Señor. En el Nuevo Testamento también, en el griego, en el original, sale como Kyrios escrito también. Él murió y resucitó. Murió y resucitó. Murió y resucitó. Para salvación de los hombres. Ya, le voy a pedir a la hermana Alondra, por favor, que me busque Hechos 2.26. ¿Éxodo? Hechos 2.26 para salvación. De los hombres. Hechos 2. Después de Juan. Ya, Hechos, ahí, la Francisca va a buscar Hechos 10.36. 2:22 me parece. Hechos, sí. 2:22. 2.26. Ah, 2:26. 2.26. La Francisca va a buscar 10.36. ¿También Hechos? Sí, en el mismo Hechos. Y hermano Sebastián, Romanos 14.19. 14.19. Aquí tenemos una referencia bíblica para comprender este concepto del Señor. Romanos. Y como una recompensa que se le dio a él y su Después viene señorío sobre después toda de la Hechos criatura. 10:36 ¿Ya? y después viene Romanos 14:19. 19, sí. Ya, hermana. ¿Qué le dije a la otra? Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. ¿Ese es Hechos 2.26? Sí. Ya, y el 10.36. ¿Esa es la cita bíblica que aparece aquí, hermano Rodrigo? Dios envió un mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Este es Señor de todos. Ya, este es Señor de todos. Hechos 36. 36. Eso es anotar que Es que dice aquí que el Señor murió y resucitó. Y que Hechos 2.26 dice, y no dejarán... Hechos 2. Sí, Hechos 2.26 dice, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y mi carne descansará en esperanza. Por lo Ah, que ya. mi corazón se alegró Está y ese se ya. gozó mi lengua. Lo que leyó la hermana Alondra es por lo que dice, hace alusión anteriormente esto. Murió y resucitó para la salvación de los hombres. Cuando, en el contexto que está leyendo ahí, cuando la gente moría, ¿cierto? Se moría nomás y se acababa su historia. Pero después de la resurrección del Señor, había una esperanza de volver a encontrar. Claro, disculpe, también el 27 completa dice, porque no dejarán mi alma en el Hades, con respecto a la resurrección. Ya, en el Hades, o sea, el Hades era un estado eterno también para el alma en ese entonces. Estaba bueno, hay hartos conceptos que hablan sobre después de la muerte, cuando dice el Seol, una parte, ¿cierto?, de la profundidad, donde cuando alguien muere en ese tiempo, David siempre lo usaba cuando se sentía morir por alguna embarradita que se mandaba, él se sentía hasta ahí, hasta morir al final de su etapa, ya se sentía la muerte. Cuando uno siente que o ha hecho algo malo y quiere, me quiero morir, me quiero enterrar, era como eso, el Seol. No dejará mi alma en el Hades, ¿qué dice ahí?
Sí, ni permitirás que tu santo haga ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces le agregamos el 27. Ya. Sí. 26, 26, 27. 27. 2, 26, 27. El 27 nomás tienen que agregar. 27. Ya, hermana, de 36, ¿quién le va a leer? Romanos. Hechos 10, 30. Ah, ya lo leyó la Francisca. Sí. ¿Lo puede leer de nuevo, Francisca? Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Amén. Este es Señor de todos, Jesucristo, ¿cierto? Jesús. Y Romanos 14, 19. Entonces, hagamos lo que trae paz y ayudémonos unos a otros a fortalecer nuestra fe. Esa versión 19, aquí dice, así que sigamos los que construyemos a la paz y a la mutua edificación. 14, 19. Ya. Romanos dice aquí. Romanos 14, 19. Sí. Así que, ¿cómo es? 19, 14 ¿Lo dice, puedes así que hermano, de sigamos. nuevo? Romanos, Sebastián. Entonces, hagamos lo que trae paz y ayudémonos unos a otros a fortalecer nuestra fe. Ya. Ahí está hablando también de lo que causa la salvación en Cristo el Señor, ¿cierto? En la versión de la hermana Nubia dice, ¿cómo dice, hermana? Así que sigamos lo que construye a la paz y a la mutua edificación. Exacto. Está más clarito. Está mejor, Aquí dice... Ya, en el versículo 11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Ese es el versículo 11. Sí. Y después dice, de modo que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo a Dios. Sí. Yo sé, y es 14, 19, ¿no? Sí. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Romanos 14, 9. Ah, 9 era. 14, 9. Está bien el 14, pero el 9, no el 19. Ah, ya, 9. 19 y el 9. 14, 9. Y ahí sí apunta a la resurrección. Claro, lo que estaba leyendo arriba. Sí. Ya, porque para esto Cristo murió y resucitó. Claro, ahí habla Amén. de Así salvación, es, sí, ¿cierto? Señor. Para ser Señor tanto de los muertos Como de los que vivos. Que viven. Ya, ¿me puedo poner Entonces el 9. Sí. Romanos 14, 9. 14, 9, bueno, el 1, ahí sí. 14, 9 nomás. Claro, entonces, porque para esto Cristo murió y resucitó para ser Señor tanto de los vivos, tanto de los muertos como de los vivos. Y ahí hace referencia, ¿cierto?, que Él es el Señor de todo, de la vida y de la muerte. O sea, de todo lo que está vivo, bueno, en términos, ¿cierto?, de salvación para el hombre y de los muertos. No hay como escaparse de quién es Hijo de Dios, ¿cierto? Porque Él es nuestro Señor tanto cuando estamos aquí en vida como después cuando nos muramos, Él va a ser nuestro Señor allá con Él. Dueño y amo. Así es. Sí. Porque Cristo todo. Cristo para esto murió, dice. Qué hermoso. Y resucitó. Para ser Señor. Y vivió. Para esto, claro, para esto, para Vivió que y vivir. tenga sentido en eso. Ya, ahí nos vamos entonces al concepto de otro aspecto, ¿cierto?, que habla de la divinidad de Jesús es su soberanía. Su soberanía, anotemos ahí, nos queda una. Antes, soberanía. Soberanía. Pero no la Pero había eso ya lo escrito habíamos otra. hecho. Ya lo Sí, habíamos hecho. sí, Pero pero otro. esta soberanía estábamos viendo el vocabulario. ¿Qué Ya. significaba la palabra? Ya. Perfecto. Ahora vamos a ver aquí la aplicación con respecto al Señor Jesús. Ni un problema. ¿Ya? Cuando usted escuche soberanía o soberano va a entender, porque ya lo vio en el vocabulario. Claro. Eso es El concepto que es lo que el concepto. muy bien. Soberanía. Sí. Claro. Su ¿Qué es lo que es soberanía. soberanía? ¿Su soberanía?
su soberanía, con B, que de la I, ¿cierto? Soberanía. Ya. Que sabe tanto de timbre. Yo no me sé poner los timbres. Con más rápido, más lento. Soberanía, alteza, excelencia. Ya. En Egipto Jehová era redentor y en Egipto dice aquí, ¿cierto? En Egipto. La letra. Oremos por la letra. Oramos por la letra. Sí. Más que no sabía así. En Egipto. En Egipto Jehová ¿Cómo están enamorados? era Soberano. redentor y salvador. Oiga, ¿va a venir con el hielo? Redentor Y Salvador. No vengo. No, pero. Salvador. Jehová era redentor y salvador. El Sinaí, coma. ¿Se acuerdan del Sinaí? ¿Qué pasó del Sinaí? En el Sinaí era señor y rey. Es que se están cambiando de casa, se dijeron y los compraron después del trabajo. Ahorita la conversación tan grande. Era señor y rey. ¿Y por qué se preguntamos nosotros si creíamos de Punto. El que libera tiene el derecho de gobernar, diré aquí. Sí, yo creo. ¿Sí? Ya. El que libera, el que libera, tiene el derecho de gobernar. Libera. El derecho Libera, de de, liberar, ¿cierto? De gobernar, el derecho de al igual que Cristo. Al gobernar. Sí. Redentor y salvador. ¿Qué pasa? Al al igual igual que Cristo. Pero hablamos del Gabriel, eso es Ya tiene el derecho sobre cada creyente. Ya. Hermano Diego, me puede buscar Primera de Corintios 6:20. Esta sí. Primera de Corintios 6:20. sobre Porque habéis sido comprados por precio, y glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. ¿Cierto? Amén. Nuestro cuerpo, nuestro espíritu tiene un soberano, que es el Señor Jesús. Amén. Todo. Sí, tenía derecho cuando leímos ahí en el polémico Romanos 14:9, que él tenía poder. Polémico. Sí. Oye, un 1 es un 1 no, pero hace un problema. Igual que el 0 al otro lado, igual vale más. Ya. Como tenía poder sobre los vivos y sobre los muertos, el Señor también tiene poder sobre los creyentes en su espíritu. ¿En qué más decía, hermano Diego? En su espíritu. A ver, Cuerpo y espíritu. Cuerpo Y y espíritu. espíritu. el Los Señor cuales tiene- son de Dios. Exacto, el Señor tiene soberanía Sobre sobre cuando uno está enfermo, Señor. tiene. Usted me creó, usted me hizo, me puede sanar, me puede ayudar, me puede levantar. Mire, si Él no se va a limitar, hizo tantos el Señor. ¿Cómo no nos va a poder o querer quitar un dolor de dedo, dolor de dolor? Él tiene la soberanía sobre nuestro cuerpo y sobre nuestro espíritu. Amén. Somos hijos de Él, ¿cierto? Apartados para Él. Muy bien. Y la trascendencia a la eternidad, como aspecto que demuestra la divinidad de nuestro Señor Jesús, es el último aspecto que vamos a ver. ¿Lo notaron, hermano? Sí. Ya. Es Jesús y su obra salvadora.
Jesús y su obra salvadora. Borre arriba porque las niñas todavía no terminan, por último veremos algunos aspectos de Trinidad. No sé, porque para que puedan. No, sí, ya terminamos. ¿Terminaron? Sí, pero no hablen en plural, no hablen en plural. Ay, no he terminado todavía. ¿Dónde va la Connie? ¿Dónde vas, Connie? Va recién empezó. Mentira, bueno, derecho. Derecho de gobernar. Derecho de gobernar. Va elección nueva. Bueno, sirve para Al igual, Ya borra nomás, sí. Borre. al igual que Cristo tiene. Ah, lo va a copiar. Ah, lo va a copiar de la. ya. Ya. ¿Cómo era? Jesús y su obra salvadora. Ese es el último aspecto que nos va a demostrar, ¿cierto?, la divinidad de nuestro Señor Jesús. Jesús y su obra salvadora. ¿Lo puedo dictar? ¿Ya? Espérame. ¿Cómo es? Jesús y su obra salvadora. No, pero no dicten la historia. ¿No? Ya, no la colmaté ahí con... Jesús. Dicte nomás. Jesús. Jesús y su obra salvadora. ¿Cómo vas a hacer? La Connie tira el cuaderno. Pero bueno, me pregunta para escribir. Salvadora. Escríbete en la mano mientras. Su obra salvadora. Y esa primera en media, luego. Ah, no puedo. Bien fácil. ¿Primera de qué? Ya. Una de Corintios, hermano. Y esa de dos media, ¿qué tal? Primera de Corintios 6:20. Hermano Rodrigo, aquí Jesús al entrar... Connie, primero. Ya se acaba en media. Imagina en la universidad. Cuando te dictan cómo escribir. Pura falta de ortografía. Qué terrible. Pura pate gallo. Y después tenés que hacer Que es como. normal en mí, yo patosa y lenta. Yo creo que le espera todos los cuadernos y le sirve Ya. los cuadernos para copiar la reunión. Jesús y su obra salvadora, ¿cierto? Jesús al entrar al mundo y el Redentor recibió el nombre expresivo de su misión suprema. ¿Eso? Sí. Ya. Jesús al entrar al mundo. Jesús... Esto va a doblar. ¿Esto va a dictar? No, lo voy a escribir ahora. No, lo voy a escribir. Jesús Vamos copiando. Ánimo, ánimo. al entrar Al mundo. Iba a quitar la mano. Ánimo, al No mundo... nada. Yo creo que tiene que traer una persona ahora que tenga. Ya. El Redentor Le saca mucho. recibió el nombre expresivo de su misión suprema. Recibió el nombre expresivo que expresa lo que hizo, ¿cierto? Recibo. Él nos vino a redimir, ¿cierto? Por eso a lo mejor también le decimos ¿Recibió? A lo mejor va coma, ¿o no? Recibió el nombre. Recibió- El nombre expresivo. recibió el nombre expresivo Deja un paso en blanco. Déjate conversar y escribe. expresivo de su misión Suprema. suprema. Voy a mostrar recién. Misión suprema. ¿Cierto? ¿Cuál era esa misión suprema de nuestro Señor? Venir a sanar gente, a resucitar muertos. ¿Esa era su misión suprema? No, era salvar. Morir la A salvar a los pecadores. ¿Entregar a Connie? Eso pues el que Crucificar. Salvarlo. A morir por nosotros. a la humanidad. Y eso significó la salvación, ¿cierto? Y vamos a buscar Juan. ¿Quién lo ha leído? Todos. El Benja. El Benja leyó. La hermana no también leyó. La hermana Marta leyó. Hermana Nubia. Ya. Hermana Nubia. El pastor. El pastor no El leyó. pastor no la El pastor no ha leído. Ya. pastor. Ya, el pastor va a leer. Somos buenos. ¿Cómo?
El hermano Rodrigo tampoco. Ah, sí, sí, leyó. Mateo 1.21 o 1.24 aquí. Ah, Mateo, no Juan. Debe correcto. Ya, el pastor tiene Mateo 1.21, pastor, por favor. Ya. Y la hermana Nubia, Juan 14, 6. Y la hermana Nubia, Juan 14, 6. Ya, ya, pastor. Mateo 1:21 dice así: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Jesús. Ese es su nombre. Jesús significa Salvador, ¿cierto? Venía eso. No podía llamarse Moisés. Sacado del agua. No podía llamarse, a ver qué otro nombre tenemos con el que pelea, Jacob. No, tenía que llamarse Jesús porque esa era su misión. Salvador, el Salvador. Y hermana Nubia, Juan 14:6. dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. El mismo Señor predicó la salvación. No es que después nosotros hayamos entendido Pablo, sino él mismo dijo, yo soy el camino. Lo están escuchando de mí, ¿cierto? Yo soy el camino, la verdad. Mire, la verdad, alguien que se autodefina como verdad, hermano. ¿Quién podría autodefinirse como referente de la verdad? Una verdad absoluta, verdad de verdad, pues no una verdad que después... Sí, cambia de parecer, no. Claro. Y la vida es esencial, ¿cierto? Para todos nosotros. Él se predicó a sí mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Amén. Jesús y su obra salvadora es el último aspecto que de alguna manera demuestra la divinidad del Señor. Esto es un poco denso y todo, pero es importante que lo compartamos, que lo repasemos. Hay cosas que uno debe recordar, debe fortalecer, porque es importante, ¿cierto? Hay cosas que uno las recuerda, ¿verdad que era aquí? Y también nos sirve buscar en la Biblia, salir de la duda, ver que el versículo, esto que se da a veces con los versículos, y buscar, no, mire, es bueno, porque nos sirve también para conocer la Biblia, ir a los libros, dónde está el Nuevo Testamento, dónde está. ¿Cierto? Es todo un ejercicio bíblico que nos sirve a nuestro espíritu. Amén. Amén. Bien, hermano, hemos terminado nuestra clase número 4. Vamos a ponerle saludo al hermano Francisco. ¿Listo? ¿Sí, hermano?